Hay días en que te levantas y todo encaja. Tienes claridad, energía, hasta los problemas parecen manejables. Y hay otros días, a veces sin que cambie nada fuera, en que todo pesa. Dudas de lo que ya habías decidido y no sabes ni por qué. ¿Qué cambió? Nada fuera. Por dentro, sin embargo, cambió todo. A principios del siglo XVI, un soldado, convaleciente tras ser herido en la batalla de Pamplona, llamado Íñigo de Loyola, se hizo esa misma pregunta durante meses de inmovilidad forzosa. Íñigo, que más tarde sería conocido como Ignacio, desarrolló el mapa más detallado que existe sobre esos movimientos internos. 14 reglas para distinguir qué impulso te construye y cuál te erosiona. Hoy las vamos a recorrer una por una, con ejemplos de tu vida real. Ignacio cartografió un mapa de las mociones del espíritu. Recoge una intuición mucho más antigua, presente en casi toda tradición espiritual de la humanidad, que dentro de cada persona conviven, en tensión permanente, dos tipos de impulso. Un impulso nos conduce hacia la conexión, el crecimiento. El otro impulso nos aísla, nos encoge, nos esclaviza. Esa tensión entre lo que nos hace avanzar y lo que nos rebaja ha recibido distintos nombres de diversas tradiciones. Ignacio, heredero del lenguaje de su época, la llamó la diferencia entre el buen espíritu y el mal espíritu, y advirtió algo que sigue siendo incómodo de escuchar. Esa guerra no se libra ahí fuera, contra un enemigo visible. Se libra adentro, en los pensamientos que aceptas como propios sin examinarlos, en los impulsos que confundes con tu propia voz. Lo que hace que este combate sea tan difícil de ganar no es su violencia, sino su disfraz. El mal espíritu casi nunca se presenta como algo obviamente malo. Si lo hiciera, nadie le haría caso. Su estrategia más eficaz es imitar al bien, ofrecer una versión torcida, casi idéntica, de algo legítimo. Celo disfrazado de rigidez, descanso disfrazado de abandono, autocrítica disfrazada de desprecio hacia ti mismo. Por eso Ignacio insiste tanto en un discernimiento minucioso. No basta con preguntarte si algo se siente bien o mal en el momento. Hace falta examinar de dónde viene cada impulso y hacia dónde te conduce realmente, sostenido en el tiempo. Sin esa precisión, es muy fácil confundir lo que te destruye con lo que te cuida y viceversa. Si en el siglo XVI era difícil de hacer esta distinción, hoy lo es todavía más, porque vivimos rodeados de mecanismos diseñados para explotar esa confusión. A nivel personal, buena parte de tus decisiones cotidianas, qué comprar, qué mirar, a quién seguir, están mediadas por sistemas que aprenden qué impulso te mantiene atrapado y te lo ofrecen sin descanso. A nivel emocional, vivimos en una cultura que premia la intensidad del sentimiento por encima de su origen. Si algo te indigna, te excita o te alivia, se asume que es verdadero, sin preguntar de dónde viene ni hacia dónde te lleva. Y a nivel social, esa misma confusión, no distinguir el impulso que construye comunidad del que solo polariza y enfrenta, alimenta buena parte de la fragmentación que vemos en la conversación pública. El escándalo siempre tiene más alcance que la reflexión, y el espíritu que divide rara vez se anuncia como tal. Por eso, este mapa de 14 reglas, escrito hace 5 siglos, no es una curiosidad histórica.
Es un instrumento de supervivencia psicológica para cualquier persona que quiera dejar de reaccionar en automático ante cada impulso, propio o inducido desde fuera, y empezar a preguntarse, con calma, cuál de las dos voces está hablando en realidad. No se trata de volverte desconfiado de todo lo que sientes. Se trata de aprender, regla por regla, a leer la diferencia. Ignacio no escribió esto como teoría abstracta. Lo escribió observando su propio estado de ánimo. Ciertos pensamientos elevaban su estado de ánimo, manteniéndolo en ese estado durante días. Otros le daban un placer inmediato que se apagaba rápido y lo dejaban aún más vacío. De ahí nació la intuición central de todo este sistema. No todo lo que se siente bien es bueno para ti, y no todo lo que incomoda es malo. Lo que importa es de dónde viene cada movimiento interior y hacia dónde te lleva. Eso es discernir, no apagar lo que sientes, sino aprender a leerlo. Regla primera: el placer que te mantiene atrapado. ¿Qué nos dice la primera regla del discernimiento de espíritus? Cuando alguien vive instalado en un patrón que sabe que le hace daño, una relación que lo desgasta, un hábito que no controla, lo que lo mantiene ahí casi nunca es miedo, es placer. La voz destructiva no necesita amenazar, le basta con ofrecer una satisfacción inmediata, una razón cómoda para seguir igual. Mientras tanto, esa incomodidad de fondo, esa punzada que te recuerda que algo no va bien, es justo la voz que en realidad busca tu bien. El miedo, paradójicamente, es fácil de identificar. Te avisa de que algo va mal, así que casi siempre acabas resistiéndote a él o pidiendo ayuda. El placer no necesita ese aviso, no te ataca, te abraza. No te obliga a elegir, simplemente hace que la opción dañina parezca la más razonable del momento. Y como no hay ninguna amenaza visible, no activas ninguna defensa. Por eso Ignacio empieza precisamente con esta regla. Quien sigue atrapado en un patrón que le hace daño, rara vez necesita ser convencido con argumentos. Necesita aprender a desconfiar de lo que se siente demasiado bien, demasiado fácil, demasiado tiempo. Piensa en el scroll a las 2 de la madrugada. No hay ningún impulso dramático gritándote que sigas, solo una cadena de microplaceres diseñados para que no te preguntes nada. La incomodidad que sientes al apagar el móvil y notar que perdiste 3 horas, esa es la voz que esta regla te pide escuchar, no silenciar. Hay una forma sencilla de aplicar esta regla, sin volverte paranoico con cada placer cotidiano. No preguntes si algo se siente bien ahora. Pregunta qué pasaría si lo repitieras todos los días durante un año. El placer que te atrapa rara vez supera esa prueba, te deja en el mismo sitio, o peor, mientras promete que esta vez sí cambiará algo. La incomodidad que en cambio te empuja a parar, a salir, a pedir ayuda, sostenida durante el mismo año, casi siempre te deja en un lugar mejor que donde empezaste. Esa proyección en el tiempo es, en el fondo, todo el discernimiento que esta primera regla te pide hacer. Regla segunda. Cuando ya empezaste a cambiar, el guión se invierte. ¿Qué nos invita a considerar la segunda regla del discernimiento de espíritus? En cuanto alguien empieza a tomarse en serio su propia transformación, el movimiento se invierte. Ahora es la voz negativa la que entristece, pone obstáculos, inventa razones para abandonar, y la voz constructiva la que da ánimo, fuerza,
una calma que antes no tenías. Mientras sigues instalado en el patrón que te hace daño, no hace falta desanimarte. Ya estás exactamente donde la voz destructiva te quiere. El desánimo solo aparece como reacción cuando empiezas a moverte de ahí. Es casi una alarma que se activa al notar que alguien intenta desconectarla. Por eso esa afirmación en el interior de tu cabeza que susurra o que terminas repitiendo en voz alta, esto no sirve para nada, y que llega justo después de una semana de avance real, es la señal de que el patrón está perdiendo terreno, no de que estés fallando. Es el patrón clásico de quien empieza terapia, deja una adicción o sostiene un hábito nuevo. A la semana aparece el pensamiento, esto no sirve para nada, tú no cambias, vuelve a lo de siempre. Ese desánimo repentino, justo cuando ibas mejorando, no es casualidad. Suele ser la señal de que vas en la dirección correcta. No todo malestar que aparece durante un cambio es ruido. A veces sí indica que algo en el proceso no funciona y conviene ajustarlo. La diferencia está en el momento en que llega. Si el desánimo aparece justo después de un logro, un límite que pusiste o un día que te costó mantener el rumbo, es mucho más probable que sea la voz negativa reaccionando al progreso. En cambio, si aparece sin relación con ningún avance, vale la pena revisarlo con más calma. Quizá sí haya algo real que atender. Regla tercera. ¿Cómo reconocer una alegría que sí es tuya? Hay un tipo de bienestar que aumenta tu esperanza, tu capacidad de amar, tu sensación de propósito. Una alegría que te atrae hacia lo elevado y hacia la paz, no hacia la siguiente dosis. Un subidón pide repetirse para sostenerse. Apenas se apaga, deja un vacío que solo otra dosis parece llenar. La alegría que describe esta regla funciona al revés. No necesita repetirse de inmediato porque no se agota igual. Se queda contigo, incluso en el silencio que viene después. Por eso, Ignacio no pregunta qué tan fuerte se siente algo, sino qué sensación nos deja una vez que termina el estímulo que lo provocó. No es el subidón de un me gusta en redes, ni el alivio de comprar algo. Es esa sensación más rara y más sólida que tienes después de una conversación honesta, de ayudar a alguien sin que nadie lo vea, de una tarde de silencio real, una expansión interior que no necesita repetirse compulsivamente para sostenerse. Cuando algo te haga sentir bien, hazte una pregunta simple. ¿Puedo quedarme en silencio con esto, sin contárselo a nadie ni repetirlo, y seguir sintiéndolo igual de bien 10 minutos después? El subidón no supera esa prueba. Pide audiencia, pide repetición, pide más. La alegría real, sin embargo, sobrevive perfectamente sin necesidad de compartirse el logro, sin testigos y sin necesidad de continuar. Regla cuarta. La niebla que no tiene nombre claro. El estado opuesto es una especie de oscuridad, sin causa clara, inquietud, atracción hacia lo trivial, falta de fe en lo que haces, sentirte perezoso, triste, desconectado de todo lo que normalmente te sostiene y sobre todo, desconectado de ti. El placer de la primera regla seduce, ofreciendo algo concreto. Esta niebla, en cambio, no ofrece nada. Simplemente vacía de sentido lo que antes lo tenía. Por eso, es más difícil de combatir con lógica. No hay ningún argumento que rebatir,
ninguna promesa falsa que desmontar, solo una ausencia difusa que no señala ninguna causa. Es, en cierto modo, el adversario más esquivo de las 14 reglas, precisamente porque no se presenta como adversario. Es ese gris en el que nada apetece y todo parece sin sentido, sin que puedas señalar una causa concreta. Una aclaración importante. Esto es una categoría de la vida interior, no un diagnóstico. Si ese estado se instala semanas sin moverse, lo que toca no es solo observarlo, es pedir ayuda profesional. No se trata de obligarte a sentirte mejor, sino de mantener una estructura mínima mientras la niebla sigue su curso. Dormir a horas razonables, moverte un poco, no tomar ninguna decisión grande. La duración es el dato que de verdad importa. Unos días sin causa clara es parte normal de la vida interior. Varias semanas seguidas ya no es solo una categoría espiritual, es una señal para buscar ayuda profesional. Sin esperar más. Quinta regla del discernimiento de espíritus. Nunca decidas en medio de la tormenta. En los momentos de oscuridad interior, la regla es no hacer mudanza, no cambiar las decisiones ni el rumbo firme que tenías antes de entrar en ese estado de oscuridad o desolación. Dentro de un estado de oscuridad interior, la mente prioriza automáticamente todo lo que confirma el malestar y pierde acceso temporal a los recuerdos y razones que normalmente equilibrarían la decisión. No es que pienses peor a propósito, es que estás operando con información incompleta sin saberlo, y precisamente por eso, la decisión se siente tan clara y urgente, cuando en realidad es el momento menos fiable para decidir nada. Es la regla más práctica de las 14 y la más ignorada. No mandes ese mensaje a las 3 de la madrugada. No dejes el trabajo el día que todo se siente insoportable. No rompas la relación en la peor noche del mes. La oscuridad distorsiona el juicio sin que lo notes. Por eso la regla no dice no sientas, dice todavía no decidas. La forma más simple de aplicar esta regla es ponerle un número a la espera. Si surge el impulso de romper, renunciar o confesar algo grande en medio de un bajón, dale 24 o 48 horas antes de actuar, sin excepción. Si después de salir de ese estado sigues queriendo exactamente lo mismo, decide entonces, con calma. Lo que no sobrevive esa pausa, normalmente, era la tormenta hablando, no tú. Regla sexta. Moverte, aunque no tengas ganas. Aunque no convenga cambiar el propósito de fondo, sí conviene cambiarse a uno mismo con intensidad contra ese estado. Insistir más en la reflexión, el examen personal, alguna forma de disciplina. Esperar a sentir ganas antes de actuar es, sin saberlo, jugar con las reglas del patrón destructivo. Si logras retrasar tu primer movimiento el tiempo suficiente, el cambio nunca llega a empezar. La realidad funciona al revés de lo que se suele creer. El cuerpo y la acción suelen ir primero, y el ánimo, casi siempre, los sigue a ellos, y no al contrario. Esa activación conductual antes de que existiera el término. Cuando la motivación desaparece, no esperas a que vuelva, actúas primero, y la motivación llega después, no antes. Hacer la cama, salir a caminar, escribir 3 líneas sin ganas. El movimiento precede al sentimiento. No hace falta una motivación enorme para un cambio grande. Basta un gesto mínimo para romper la inercia. Levantarte 2 minutos antes, escribir una sola línea, dar un solo paso fuera de la cama.
ese primer gesto diminuto es lo que en realidad empieza a mover el estado de ánimo. Séptima regla del discernimiento de espíritu. Esto también es una prueba. Quien atraviesa un momento de oscuridad puede entenderlo como una prueba, una oportunidad para ver cuánto vale por sí mismo, cuánto puede sostenerse, incluso sin sentir ningún impulso favorable. Un periodo sin ninguna recompensa sensible funciona como una prueba de resistencia involuntaria. Revela si lo que te sostenía hasta entonces era el valor real de lo que haces, o simplemente el subidón constante de sentirte bien por hacerlo. Mientras todo se siente, es imposible saber cuál de las dos cosas te mueve. Solo en su ausencia se ve con claridad qué queda. Hay temporadas de sequía, profesional, creativa, afectiva, donde nada se siente. La tentación es leerlo como fracaso. La lectura alternativa es que, en la ausencia de estímulo, es donde se revela si tu compromiso dependía del subidón o de algo más hondo. La instrucción no es forzar entusiasmo donde no lo hay, sino seguir apareciendo al nivel mínimo sostenible, sin necesitar sentir nada para hacerlo. Esa presencia continuada, precisamente cuando no hay ninguna recompensa visible que la explique, es el dato que demuestra que tu compromiso era real y no una actuación para el subidón que ya no llega. Regla octava del discernimiento de espíritus. Esto va a pasar. En tiempos difíciles conviene trabajar la paciencia, que es justo lo contrario de la agitación que sientes, y recordar que ningún estado de ánimo es permanente. Dentro de un estado de ánimo intenso, el cerebro lo trata como si fuera el estado permanente. Apenas puedes recordar con claridad cómo se sentía estar bien, ni imaginar de verdad que volverás a sentirte así. A eso a veces se le llama miopía emocional, la incapacidad temporal de ver más allá del clima de hoy. Por eso la angustia se siente eterna, aunque nunca, hasta ahora, lo haya sido. Es tolerancia al malestar. En términos actuales, el estado de ánimo es información, no una sentencia. Saber, con certeza, que ninguna emoción dura para siempre, cambia radicalmente cómo la atraviesas. En vez de intentar convencerte con una frase abstracta, busca evidencia concreta de tu propia vida. ¿Cuántas veces antes este mismo estado se sintió exactamente así de eterno y aún así pasó? Ese historial personal, con fechas y nombres reales, pesa mucho más que cualquier afirmación genérica sobre la paciencia, porque ya no es una promesa, es un patrón que tú mismo puedes comprobar. Regla novena. Las 3 razones de por qué te sientes así. Hay 3 causas posibles detrás de un bajón interior. Primero, descuido o flojera en los hábitos que normalmente te sostienen. Segundo, una prueba para ver cuánto vales sin el consuelo fácil. Tercero, una lección de humildad. Descubrir que tu bienestar no depende solo de tu esfuerzo, también es algo que no controlas del todo. Tratar cualquier bajón como si tuviera siempre la misma causa lleva a la respuesta equivocada con sorprendente frecuencia. Confundir un simple descuido de hábitos con una lección de humildad te vuelve resignado cuando deberías actuar. Confundir una lección de humildad con un descuido propio te hace cargar con una culpa que no es del todo tuya. El diagnóstico correcto no es un detalle menor. Decide qué hacer después. Es casi un protocolo de autodiagnóstico. ¿Abandoné mis hábitos básicos? Sueño, movimiento, vínculos reales. ¿Es simplemente una temporada dura que toca atravesar? ¿O me está mostrando que dependo de más cosas de las que pensaba?
cada respuesta pide una acción distinta. Cada causa pide una respuesta distinta y ninguna sirve para las otras dos. Si fue descuido, la respuesta es retomar la disciplina básica que dejaste caer. Si fue una prueba, la respuesta es la paciencia de la regla anterior, sin más atajos. Y si fue una lección de humildad, la respuesta no es esforzarte más, sino aceptar, con algo de alivio, no solo de resignación, que tu bienestar nunca dependió solo de ti. Regla 10. Prepárate mientras estás bien. Cuando todo va bien, conviene pensar en cómo actuarás cuando deje de ir bien y reunir fuerzas nuevas para entonces. Cuando todo va bien, el cerebro no detecta ninguna urgencia y prepararse exige actuar sin la presión que normalmente nos empuja a hacerlo. Esa ausencia de urgencia es exactamente la ventana que el patrón destructivo necesita, que bajes la guardia justo cuando más fácil sería fortalecerla, simplemente porque nada duele todavía lo suficiente para recordártelo. Construir reservas. En los momentos buenos, de sueño, de vínculos, de hábitos sólidos, es la única estrategia razonable para los momentos malos, porque siempre vuelven. Nadie se prepara para la tormenta en medio de la tormenta. No todas las reservas pesan igual. En una crisis real, las que más sostienen son los vínculos de confianza ya probados antes de necesitarlos, no los que intentas construir en plena urgencia. Las rutinas de sueño y movimiento ya automatizadas, y al menos una persona a quien ya le hayas contado lo importante con calma, antes de que haga falta contárselo con prisa. Regla 11. Ni demasiado arriba, ni demasiado abajo. En los buenos momentos, conviene mantener los pies en la tierra, recordando lo poco que se sostiene uno solo en los momentos difíciles. Y en los momentos difíciles, recordar que se puede resistir mucho más de lo que parece. La euforia del ya lo tengo todo resuelto y el colapso del nunca voy a salir de esto nacen exactamente del mismo error. Identificarte por completo con un estado pasajero. Tratarlo como una verdad definitiva sobre quién eres, en vez de como una fase dentro de un proceso mucho más largo que ese momento concreto. Es el antídoto tanto contra la euforia del ya lo tengo todo resuelto, como contra el colapso del nunca voy a salir de esto. Dos formas de identificarte demasiado con un estado pasajero, corregidas por la misma humildad. Sirve la misma pregunta en los dos extremos. ¿Lo que siento ahora es información sobre este momento o me lo estoy creyendo como una verdad permanente sobre mí? La humildad que enfría la euforia sin apagarla y la que sostiene en el colapso sin negarlo son exactamente la misma. Solo cambia hacia qué lado de la balanza la aplicas. Regla 12. ¿Por qué huir de un problema lo agranda? Un patrón destructivo se comporta de un modo curioso. Se acobarda ante la firmeza y se envalentona ante la huida. Si lo enfrentas con decisión, pierde fuerza. Si empiezas a esquivarlo con miedo, se vuelve insoportable. Cada vez que evitas algo que temes, el cerebro registra esa huida como prueba de que el peligro era real y de que escapar fue lo correcto, y así refuerza el miedo un poco más para la próxima vez. El alivio que sientes al evitar es inmediato y real, pero tiene un coste compuesto. Cada evitación pequeña hace que la siguiente sea todavía más difícil de enfrentar. Es exactamente el mecanismo detrás de la exposición terapéutica para la ansiedad. Evitar el ascensor alimenta el miedo al ascensor. Subir aunque tiemble la mano lo reduce.
Lo que evitas crece. Lo que enfrentas, generalmente, encoge. Nada en esta regla exige valentía heroica de una sola vez. Basta con exposiciones pequeñas y repetidas, ligeramente incómodas, pero manejables, que vayan reduciendo paso a paso el tamaño que el miedo ha ido tomando en tu cabeza. Lo importante no es la intensidad del primer intento, sino que haya un primer intento, y luego otro, un poco más firme que el anterior. Regla 13. El secreto que pierde poder al decirlo en voz alta. Un patrón destructivo prefiere mantenerse oculto. Funciona mejor en el secreto que en la luz. Nombrarlo en voz alta ante alguien de confianza le quita gran parte de su fuerza. El silencio no es un terreno neutral. Protege activamente aquello que más te cuesta cargar, porque mientras nadie más lo sepa, no existe ninguna realidad externa que lo contradiga o lo ponga en proporción. A solas, la mente tiende a inflar lo oculto, a hacerlo más grande, más vergonzoso y más definitivo de lo que en realidad es. Es el principio detrás de cualquier grupo de apoyo, de la terapia, incluso de simplemente contarle a un amigo cercano lo que llevas callando. La vergüenza se alimenta del silencio. Lo que se dice en voz alta, casi siempre, pesa menos. No hace falta encontrar a la persona perfecta, ni contárselo a todo el mundo. Basta una sola persona de confianza real, dispuesta a escuchar sin juzgar de inmediato. Un amigo, un terapeuta, un grupo de apoyo. Esa primera vez en voz alta, aunque sea breve y torpe, ya cambia por completo la relación que tienes con eso que llevabas callando. Regla 14. Conoce tu punto más débil. Un patrón destructivo actúa como quien busca el punto más débil de una defensa, no el más fuerte. Ataca exactamente donde sabe que cederás antes. Muchas personas evitan mirar de frente su punto más débil por vergüenza, como si nombrarlo lo hiciera más real. Es justo lo contrario. Un punto débil que no reconoces conscientemente es uno que el patrón destructivo puede usar sin que lo veas venir. Nombrarlo no te debilita, te devuelve la capacidad de anticiparte antes de que vuelva a aparecer. Es la lógica detrás de cualquier prevención de recaídas. Conocer tus disparadores: cansancio, hambre, soledad, estrés, para anticiparte. Saber dónde eres frágil no es debilidad, es la única forma real de protegerte. Revisa tus últimas recaídas o bajones, uno por uno, y busca lo que se repite: la hora del día, el estado físico, la persona o el lugar que casi siempre aparece justo antes. Ese patrón que vuelve una y otra vez, casi sin excepción, es tu punto más débil real, y a partir de ahora, también tu mejor herramienta de prevención. Tras este recorrido por las 14 reglas fundamentales para el discernimiento de espíritus de Ignacio de Loyola, conviene decir que esta guerra interior no termina con un episodio, ni con una racha de buenas decisiones, ni siquiera con años de práctica. Lo que cambia no es que el conflicto desaparezca, sino que dejas de pelearlo a ciegas. Vuelves a la misma pregunta de la introducción: ¿qué impulso te construye y cuál te erosiona? Pero ahora, con un mapa en la mano, en lugar de ir sin rumbo. Ese es el balance real que vale la pena llevarte. No una paz definitiva, sino una vigilancia serena, capaz de leer cada movimiento interior sin asustarse de él, ni obedecerlo sin preguntar. Llevado a la vida diaria,
Este discernimiento cambia 3 cosas a la vez. A nivel personal, dejas de confundir impulso con verdad. Antes de actuar, te preguntas de dónde viene esto y hacia dónde me lleva, en vez de obedecer en automático. A nivel emocional, dejas de medir tu valor por la intensidad de lo que sientes en el momento y empiezas a mirar si ese sentimiento te deja más conectado o más aislado con el tiempo. Y a nivel social, dejas de ser un blanco fácil para cualquier discurso que solo busque indignarte o dividirte, porque has aprendido a reconocer cuándo una voz, la propia o la de fuera, construye comunidad y cuándo solo la fractura. Esa es, en el fondo, la mejor vida posible. No una sin conflicto, sino una vivida con los ojos abiertos. 14 reglas, un solo principio detrás. No todo lo que sientes tiene el mismo origen, y aprender a distinguirlo es quizás la habilidad menos enseñada y más necesaria que existe. La próxima vez que algo tire de ti hacia adentro, hazte solo 2 preguntas. ¿Hacia dónde me lleva esto si sigo su lógica hasta el final? ¿Y esa voz prefiere la luz o el silencio? Con eso, ya tienes más herramientas que la mayoría de la gente. En el próximo vídeo, entramos en las 8 reglas para los más avanzados, las que Ignacio reservó para cuando el engaño ya no es burdo, sino sutil, casi indistinguible del bien. Si esto te ha servido, ya sabes, suscríbete, comparte, si crees que le puede hacer bien a alguien que conoces, y nos vemos en la segunda parte.